Muy buenas chicos, quiero mostrarle hoy cómo funciona el simulador PET, es decir, cómo manejar algunos de los simuladores eh, que se usan en la química actualmente para poder ilustrar algunas actividades o prácticas. Aquí nosotros estamos ingresando al simulador PET, el cual trata de los estados de la materia. Como pueden ver, aquí tenemos el primer simulador, que es estados, es decir, sólido, líquido y gaseoso. En el segundo tenemos cambios de fase, eh, que trata de cómo los simuladores, o sea, de cómo actúan las moléculas al cambiar de fase. Y tenemos lo que es la interacción, que ya veremos más adelante. En el primero lo único que nosotros podemos ver es esta parte, donde nosotros tenemos átomos y moléculas. En un recipiente tenemos estos átomos y podemos cambiarlo hacia la molécula. em, Nos presentan los grados. Aquí tenemos Kelvin y grados Celsius, los cuales nosotros veremos que podemos utilizar esto acá eh, como queramos, si queremos en Kelvin o si queremos en grados Celsius. Aquí podemos aumentar la temperatura del recipiente aquí debajo, y podemos ver cómo las moléculas empiezan a interactuar. Podemos ver cómo empieza a descomponerse, eh, los Kelvin empiezan a aumentar y los grados Celsius también podemos ver que comienzan a aumentar cada vez que nosotros le aplicamos más calor. Aquí tenemos en átomos y moléculas, como ya les había explicado. Podemos poner nuestros átomos sólidos, podemos poner nuestros átomos líquidos y también podemos ponerlos en gas, solamente para ver cómo interactúan sus moléculas con esto. Podemos ver que el argón en estado sólido, gaseoso. En estado sólido podemos ver que se necesitan menos 230 grados Celsius para que éste se mantenga en estado sólido, que el oxígeno necesita menos 46 grados Celsius y que el agua solamente necesita menos 27 grados Celsius. En el caso del agua, también se puede congelar a 0 grados Celsius. Entonces aquí nosotros podemos ver simplemente la interacción, los estados, cómo funcionan, cómo interactúan las moléculas entre sí, los grados centígrados que necesitan para estar en estado gaseoso, los que necesitan para estar en estado líquido y los que necesitan para estar en estado sólido. En el caso de cambio de fase, en el cambio de fase, aquí es en donde entra una de las partes más interesantes de este simulador en específico. Como nosotros podemos ver, siempre nos pone el neón. Siempre nos pone el neón en primer lugar. ¿Por qué? Porque el neón necesita de menos 259 grados centígrados para estar en estado sólido. Pero como podemos ver, ya el neón comenzó a descomponerse, sus moléculas, o sea, sus átomos están comenzando a vibrar y están empezando a interactuar para comenzar su descomposición, a pesar de la cantidad de grado que tiene. Aquí podemos ver el argón. El argón
se congela a menos 230 grados Celsius. El oxígeno, en cambio, necesita menos 246 grados Celsius para congelarse, y el agua necesita menos 27 grados centígrados. Entonces, hay una acción ajustable, hay una atracción ajustable que nosotros podemos, es decir, nosotros podemos interactuar con, o sea, manejar la fuerza de atracción entre estas moléculas. Por ejemplo, como podemos ver debajo de los átomos y moléculas, aquí tenemos fuerza de atracción. Esta fuerza de atracción puede ser fuerte como puede ser débil. En caso de poner esta fuerza de atracción débil, aquí en nuestro gráfico lo primero que nos muestra es que la energía potencial y la distancia entre las moléculas disminuye. Entonces en nuestro recipiente podemos ver que nuestras moléculas comienzan a deslizarse, es decir, a dejar de interactuar, y pasan de estar de un estado sólido a un estado líquido o gaseoso. Entonces, si volvemos a una interacción fuerte, vemos cómo cambia esto. Vemos cómo las moléculas comienzan otra vez a interactuar y a unirse mucho más. En este caso, nosotros también tenemos lo que sería las atmósferas. Las atmósferas es la fuerza que ejerce, es la fuerza con la que se mide la presión atmosférica a la que nos encontramos. Por ejemplo, las atmósferas en la que nosotros nos encontramos actualmente es a una atmósfera. Si nosotros comenzamos a mover esta tapa, como podemos ver, esta tapa la podemos mover a nuestro antojo, vamos a ver qué pasa. Cuando empezamos a descender la tapa, lo primero que vamos a notar es que las moléculas comienzan a vibrar cada vez más debido a la fuerza que hay en los espacios vacíos ejerciendo sobre nuestros átomos. Aquí vemos cómo empieza a aumentar las atmósferas. Hay un punto crítico en el que la tapa vuela, y es cuando la presión de la atmósfera llega a 200 atmósferas. Cuando esta presión de interacción llega a 200, entonces hay una sobrecarga, lo que hace que la tapa vuele por los aires. Regreso a mi tapa. Y como vemos, luego de haber alterado todas estas moléculas, nosotros tenemos una interacción que aumenta dentro de nuestro recipiente y mantiene la presión elevada. Entonces, este es en nuestro segundo simulador. Aquí nosotros podemos interactuar con lo que sería el calor. Podemos aumentar el calor, es decir, aumentar la temperatura. Mientras más cerca del cero esté, que es del negativo al cero, mientras más cerca del cero esté, está más caliente. Mientras más se aleje, está más frío. Entonces, aquí con esta pequeña bomba nosotros podemos inyectar más moléculas a nuestro recipiente para poder utilizar la presión a nuestro antojo, ya sea para volar la tapa, ya sea para ver la interacción entre las moléculas. Ahora, yo puedo hacer el mismo experimento con las moléculas de agua, oxígeno, argón y neón.
teniendo en cuenta que el neón, el argón, son más inestables, son átomos más inestables. El oxígeno, en cambio, es un poquito más estable, por tanto necesita mucha presión y mucho calor para poder hacer detonar eh, una de estas tapas solo con oxígeno. Por ejemplo, si tomamos el oxígeno y empezamos a elevar la temperatura, este eh, no hará explotar la tapa a menos que llegue a más de 3000 grados Celsius. Por tanto, con el oxígeno, si queremos volar la tapa, en este caso del simulador, o si queremos verla volar, solamente deberíamos de aumentar la presión atmosférica para poder ver este pequeño detalle. Ahí se eleva la presión y la presión crítica son 200 atmósferas. En nuestro tercer simulador nosotros tenemos moléculas para ver la interacción. Por ejemplo, el neón. Podemos ver que aquí una molécula interactúa con otra de manera estable sin perder fuerzas. Tanta la energía potencial como la distancia entre los átomos se mantiene, no varía, a menos que nosotros alteremos esto para que pueda variar. Aquí, debajo de los átomos, podemos ver que podemos poner la fuerza. Por ejemplo, ponemos la fuerza total, podemos poner atractiva, Van Walls, la repulsiva o suspensión de electrones, si seleccionamos esta. Por ejemplo, vamos a jugar nueva vez con las moléculas. Aquí yo puedo, si tengo una interacción fuerte, vamos a ver cómo nuestro gráfico se va deformando hasta el punto de formar un gran arco. ¿Qué pasa si yo alejo esta molécula desde acá? La interacción entre esas moléculas va a ser constante, pero va a ser un poco rápida. Ahora, si yo pongo el diámetro entre los átomos más pequeño, la interacción va a ser extremadamente rápida. ¿Qué pasa? Como podemos ver, cada vez que este átomo interactúa y llega hasta aquí, se eleva por aquel lado. Se eleva hacia la energía potencial. Ahí se puede ver cómo está interactuando. Entonces, chicos, con este simulador hasta ahora, esto es lo que tenemos. El estado, el cambio de fase, que sería cambios en el estado de la materia, y la interacción entre los átomos. Esto es todo hasta aquí. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, déjenlo en sus comentarios, y si necesitan saber algo más, también me pueden hacer saber.